Bueno, Santi, hoy traemos una temática de Ujú. nuevo vinculado a problematizar un poco, ¿no? Los temas de la sociedad y me parecía interesante que vos sos una persona que está estudiando un poco el tema de la migración, sos una persona que tiene su ciudadanía italiana, Ujú. tiene ascendencia italiana, con lo cual hoy veo que hay una problemática en términos mundiales con los migrantes. Sí, Y me parecía copado traer el tema porque, nada, es una situación que estamos viendo en Europa, que estamos viendo también acá, ¿no? Como de ver el chivo expiatorio, el inmigrante, a una persona que generalmente construye sociedad cuando llega a ese lugar y se ujú. construye también a sí mismo. Y me parecía interesante por ahí tratar una historia básica de lo que fueron las migraciones, las olas migratorias en la Argentina. Y bueno, nada, hoy que sos como el especialista, te voy a entrevistar más que nada a vos Me y quiero parece que nos bien. expliques un poco más el tema, porque sos una persona que está metida hoy en esa discusión. Así Ujú. que bueno, eh, nada, me gustaría saber qué diferencias hay en términos de las olas migratorias que pasaron, por ejemplo, en las primeras desde 1870 hacia las segundas más vinculadas al peronismo. No sé si me querés explicar un poco las Sí, nacionalidades. yo me gustaría empezar, tengo como un título, ¿no? Migraciones, la creación de una nación, me parece que vendría a ser, Perfecto. ¿no? Particularmente voy a traer lo que estuve estudiando. La Argentina fue foco, fue receptora durante bastante tiempo, a partir de, obviamente, no estamos hablando desde la conformación, pero sí a partir de la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, de grandes oleadas migratorias. Grandes oleadas migratorias que se empezaron a pedir, obviamente, para poder llenar, ¿no?, los espacios de una nación que estaba creciendo y que necesitaba habitantes para poder llenar el espacio físico, ¿no?, y geográfico, gente que empiece a ocupar esos espacios para poder empezar a conformar esta Argentina. Perdón, Sí, ahí como para establecer también un punto clave. En ese momento, creo que a partir de 1880, cuando ya se está construyendo el Estado argentino, recordemos que Roca avanza hacia el sur del país, claro. con lo cual es un país que es muy grande y que es una nación y un Estado que está siendo muy joven, con lo cual hay que poblarlo. Hay que hacer a los argentinos. Es un país en desarrollo, con lo cual estaba, bueno, estabas explicando eso. Claro, sí, justamente. Y a partir de eso se generan, que después vamos a hablar, ¿no? Me gustaría poder hacer un contrapunto también, pero primero lo explico, se generan políticas migratorias. Políticas de, bueno, vengan, nosotros damos beneficios a aquellas personas que quieran venir a trabajar en esta Argentina. Como muchas de las personas que somos habitantes de, no solo de Buenos Aires, pero particularmente de Buenos Aires y del resto del país, somos descendientes de italianos. La cultura italiana, no conformada como cultura italiana para el momento de las primeras migraciones, esto es importante saberlo, ¿no? Lo que nosotros llamamos italianos, en ese momento no tenían nombre de italianos. ¿Por qué? Porque, bueno, era una nación que hasta ese momento estaba partida, lo que teníamos eran distintas regiones, distintos grupos culturales que se agrupaban entre sí y que, bueno, no era lo mismo alguien que hablaba un dialecto como el napolitano que una persona que estaba, por ejemplo, en Liguria, ¿no? Que es el norte de Italia. De hecho, nosotros terminamos llamando a tanos a aquellas personas que vienen porque el origen de la mayoría de esas personas tiene que ver con Nápoles. Mira. O sea, napolitano termina al final degradando en tano, en lo que nosotros llamamos tano como Más una forma vinculados al de sur de calitre. Italia. Sí, Napoli está centro-sur de Italia, no es el sur-sur. El sur-sur empieza a llegar a partir de la segunda oleada migratoria, que tiene que ver con la oleada migratoria que llega después de la Segunda Guerra Mundial. Pero para no desorganizarnos, me gustaría problematizar un poco algo que nosotros vemos hoy como sociedad, esta sociedad moderna, nosotros ya con
un poco más de identidad argentina en realidad. Después habría que discutir qué es una identidad nacional, ¿no? Pero bueno, sin entrar dentro de eso, que es algo mucho más profundo para discutir, siendo argentinos, hoy nosotros, por ejemplo, empezamos a identificar como personas no argentinas migraciones que vienen desde los pueblos limítrofes nuestros, migraciones desde Venezuela en este momento, con una oleada migratoria muy fuerte. Colombia en la época Colombia 2010, también. 2015 más o menos. Exactamente. Y que nosotros, como argentinos, en un ejercicio xenófobo, discriminamos, ¿no? Ahora bien, hijos de migrantes que en su momento fueron discriminados, hoy son la postura dominante de esta sociedad y discriminan a aquellas personas que vienen desde otros países. Hay que saber que a esos italianos que primero llegaron, no se los recibió con los brazos abiertos. Sí, desde el punto de vista de vengan a formar la nación, pero se los obligó a ser argentinos, ¿sí? Se los trató de meter dentro de este ser argentino, dentro de esta normalización de ciudadanía, sacándole su italianidad. El problema es que, bueno, obviamente la cultura no se puede matar y las costumbres de cada una de esas personas quedaron arraigadas y se fueron metiendo dentro de nuestra sociedad. Es por eso que hoy podemos hablar de argentinos muy parecidos a italianos, ¿no? Esa línea que Separatista. separa, sí, la cultura italiana de la cultura argentina en algunos lugares de Italia y en algunos lugares argentinos, es muy finita. ¿Por qué? Porque, bueno, gran parte de nuestra composición y nuestro ADN ciudadano tiene que ver con esas personas que llegaron a fines del siglo XIX y principios del siglo XX a poblar esta Argentina, ¿no? Bueno, yo voy a hablar un poco más desde el sentido común, pero es verdad lo que vos decís, inclusive sus formas de hablar, sus gesticulaciones, la cultura vinculada al arte, a la literatura, para mí también está muy vinculada a esa cultura italiana que llegó acá y que, como vos decís, claramente no fueron bien recibidos, porque también hay que explicar eso, ¿no? El modelo del ciudadano que quería que viniera acá a formar al ciudadano argentino era un modelo de ciudadano en rol de civilizador, ¿no? Y en Sí. ese momento se pensaba en ciudadanías vinculadas a los franceses, a los caucásicos, a los ingleses, a los alemanes, ¿no? Era como un modelo de ciudadano que pensaba y que trabajaba y no el que terminó llegando vinculado, obviamente, ¿no? También desde un Sí, sí. prejuicio, ¿no? Como si el tano y el español no tuviera un rol predominante y laburante en su misma sociedad. Pero bueno, sí es real que esto empieza a pasar, que comienzan a llegar migraciones que no esperaba el gobierno argentino y comienzan a generar inclusive hasta leyes en contra de esas migraciones que se fueron profundizando desde 1890 hacia 1920, 1930, que fue, por ejemplo, la ley de migración o la ley de residencia, que también se le llamó como la ley de defensa nacional. Bueno, por dar un ejemplo, ¿no? Severino, los anarquistas Sí. predominaban, ¿no? De la nacionalidad italiana y la española. Pero bueno, eso me parecía importante remarcar también, como que es cierto lo que vos decís, fueron hoy las personas que, o sus hijos, ¿no? O sus nietos, que hoy discriminan otras nacionalidades por no ser de alguna cultura mucho más longeva o rica en términos de Europea y historia, o caucásica. europea caucásica, nada, no se acuerdan de ese pasado también defenestrado, ¿no? En términos de su propia nacionalidad. Inclusive Italia en ese momento también era un estado joven Sí. que nace Italia, 1861 más o menos, Y ¿no? más o menos, sí, la unidad de Italia se hizo. 1861. Hace poquito se cumplió un 180 años, si no me Claro, equivoco. Así que ni siquiera han llegado a lo que sería el bicentenario en términos de sí, como Estado-nación, con lo cual lo que es Italia y Alemania fueron las dos naciones que más tardíamente llegaron a construir un Estado nacional. Ya lo tenían siglos antes Inglaterra, mucho también Francia, sí.
Pero bueno, estas cosas se fueron dando, ¿no? Construyéndose una sociedad entre un italiano que también se estaba formando y venía a la Argentina a un territorio que también se estaba formando. Entonces Claro, son producto de eso, ¿no? Tipo de una mezcla, no de una cultura y no de una cultura que está siendo tipo como, ¿qué sería esto? Como, sí, como invadida, ¿no? Es como que claro. realmente lo que no había acá era una identidad nacional, por eso era el peligro como de, bueno, ¿qué estamos formando? ¿Italianos, argentinos, De hecho, españoles? para fines del siglo XIX, la figura del gaucho, que es una figura que hoy nos representa a partir del Martín Fierro Sí. como identidad nacional, el gaucho estaba denostado. El gaucho no era una figura nacional. El gaucho era el vago, la persona que vivía como de licencia, que Que estaba se en... cagaba a cuchillazos. Claro, era gente caótica, ¿no? Y lo que querían aquellos oligarcas de ese momento argentino era gente correcta, gente que contestara sí, sí a todo lo que hacían. De hecho, muchos de los italianos vinieron anarquistas y sindicalistas. Tal cual. Algo que terminó después en algo que me gustaría también compartir, que tiene que ver con el progreso social de esas personas. La ¿Sí? movilidad La social. movilidad social, exactamente, porque me parece que también es una de las cosas que hoy muchos descendientes de migrantes están denostando. Y tiene que ver con no reconocer su historia. A ver, yo no digo que lo hagan a propósito, me parece que tiene que ver con algo de haber perdido esos inicios y esas bases, ¿sí? Pero cuando hablo de movilidad social, sobre todo para el pueblo italiano, tiene que ver con la educación pública. La educación pública fue lo que permitió el progreso de aquellas familias que eran trabajantes de campo y que un hijo de ellos pueda, por ejemplo, ir a la universidad después de la reforma universitaria. Se logró que los hijos del proletariado puedan acceder a la universidad. Y de ahí la famosa frase, mi hijo el doctor. Mira. ¿Sí? Porque eso refleja y es una fotografía de esa época. Gente que venía con las manos, no una atrás y una adelante, directamente con las dos atrás, diciendo, por favor, recibime de una Italia que había pasado por guerras civiles para llegar a su unificación y que después pasó por dos guerras mundiales, en las cuales las dos guerras mundiales las terminó Las perdiendo. pierde. Entonces, nosotros estamos hablando particularmente de esta oleada migratoria y de este pueblo migrante. Estamos hablando de gente que vino a formar el país y que vino a formarse junto con el país. Y otra cosa que terminó sucediendo es que, a ver, no solo vinieron campesinos, también vinieron... Médicos, intelectuales, sí, quizás también, por supuesto. vinieron también personas que eran empresarios ya desde allá. La familia Roca viene desde allá y está desde esa época. Y han formado un imperio empresario aquí en Argentina. Entonces, La Ratazzi, ¿no? La sí, familia, creo que también, vinculada a la Fiat, un puede ser. montón. No, ahí no sé a dónde estar vinculado, pero sí es verdad que muchos empresarios ya vinieron con esa visión. Ahora bien, la única forma de ascender no era esa. Y de hecho, para esos migrantes italianos no era la preferida. La preferida y donde encontraron más lugar terminó siendo ocupando puestos del Estado. Se ocuparon de la política, básicamente. Así Mira, que nuestra política actual debe mucho a aquellas personas sindicalizadas, a aquellas personas, bueno, los anarquistas no creo, porque no, por no supuesto. se van a meter en la política desde ese ángulo, pero sí es verdad que empezaron a trabajar dentro de un Estado que estaban haciendo. Ahí te hago una pregunta, por Sí, ejemplo. ¿Qué diferencias hay? Bueno, ahí claramente vos lo estás explicando, pero hay una gran diferencia porque también en Estados Unidos tampoco es que sea una sí, cultura y un país que se formó hace 500 años. También tiene casi una misma, un poco menos, ¿no? Pero casi una misma longevidad en términos de formación del Estado, tanto como el argentino como el italiano. Ahí, por ejemplo, se dio otro proceso totalmente sí. distinto. Es lo que vos decís. Acá hubo políticas de Estado, políticas de gobiernos específicos que fomentaron la inmigración y que tenían el propósito de tener dentro del Estado también
ciudadanos de otras nacionalidades, pero vinculados a la nueva nacionalidad argentina, Ujú. que no sé si pasó en Estados Unidos. No, bueno, ¿Por en qué en Estados Estados Unidos, Unidos esa situación no se da de la misma forma? ¿Es porque un Estado más liberal vinculado al liberalismo clásico? Nosotros somos estatistas sí, desde bueno, hace muchos años y Javier Milei, que reivindica esa década famosa de sí, sí, 1880, no se da cuenta que realmente lo que chicos, hubo fue grandes políticas de sí, Estado para crear un Estado grande con nacionales e inclusive migrantes. exactamente, sí. Bueno, La universidad pública es tengo una... acá, mira, tengo acá el número. Entre fines del siglo XIX y los años 70, de Italia se fueron 26 millones de italianos. ¿Cuántos terminaron arribando a Argentina? 3 millones. Somos en porcentaje el segundo país que más recibió, la comunidad más grande en Latinoamérica y el segundo país a elección de italianos en Latinoamérica, solamente atrás de Brasil. Ahora bien, los principales destinos de aquellas personas que partían de Italia, conformada como Italia, y de las distintas comunidades italianas antes de la conformación, elegían como destino Francia e Inglaterra. Francia y Estados Unidos, perdón. Ahora, ¿qué pasa con aquellos migrantes que llegan a Estados Unidos? Nosotros lo podemos seguir viendo hoy. Son tratados como minorías los migrantes. De hecho, la comunidad italiana en Estados Unidos tiene su lugar, tiene su parte de la Su ciudad barrio. En Nueva York con Little Italy. Es como si fuese más cerrado de alguna forma, ¿no? Y no es porque llegaron menos cantidad de italianos ahí. También pasa con la comunidad china, que está Chinatown, ¿no? Pero bueno, no es porque llegaron menos cantidad de italianos ahí que los que llegaron a Argentina. El problema es que los espacios de ascenso social en Estados Unidos ya estaban ocupados por Su- personas que eran descendientes, bueno, en ese caso de los ingleses y de los franceses, sus ¿no? Que es la propias élites. composición. Exactamente. El Estado ya estaba conformado como tal, de alguna forma, democráticamente, y entonces el acceso para aquellas personas que eran migrantes era imposible. Es lo que terminó, a ver, si Estados Unidos hubiese integrado a los italianos dentro de su sistema, hoy no tendríamos la película El Padrino. Por ¿Por supuesto. qué? Porque las mafias se generan por la imposibilidad de acceso de esas personas migrantes al Estado. Como esas personas no se podían acercar y pedir un trabajo, asistencia Educación. social, educación, eh, ¿cómo se llama? Salud, un sistema de salud. Como en Estados Unidos está configurado de absolutamente otra forma eso, esas personas que eran migrantes, que no hablaban el idioma, que además estaban ingresando a una comunidad anglosajona, no latina, que es otra de las diferencias que tuvieron los italianos cuando se encontraron acá con el pueblo español, ¿no? Los españoles, mal que mal, cuando estoy hablando de acá hablo de Buenos Aires en particular, ¿eh? Porque después, bueno, Sí, después obviamente también hay que ver un proceso dentro, migratorio dentro de... sí, dentro de las provincias y cómo se mueve eso. Pero bueno, los italianos llegaron acá a Buenos Aires, se asentaron primero en La Boca y después en Nueva Pompeya. Pero bueno, lo que en ese momento sucedía es que Sarmiento había planteado un sistema de educación pública, no sé si les suena, en el cual lo que hacía Sarmiento era decir, bueno, todos los ciudadanos se tienen que formar en la escuela pública, ¿sí? Ahora, no es que la comunidad italiana no hubiese creado sus propias escuelas. El problema es que Sarmiento en ese momento, con políticas, si se quiere, hoy podríamos decir un poco conservadoras o de derecha, no respetando la diversidad cultural de los italianos, le dijo, no, acá escuelas italianas no. Acá, si vivís en la Argentina, tenés que ir a una escuela pública argentina, porque a mí no Rendir me culto a la sirve. bandera, cantar el Exactamente. himno. A mí no me sirve que cuentes 1, 2, 3, 4. No, me sirve que cuentes 1, 2, 3, 4. Entonces, muchas familias italianas, de las cuales la mayoría de las personas que eran provenientes del campo hablaban un dialecto que no se entendían entre los italianos de por sí, ¿no? Pero hablaban un dialecto y eran analfabetos, empezaron a educarse a través de la educación que recibían sus hijos. Aprender a hablar el español, aprender a leer y escribir,
para que veamos la importancia que tienen las políticas públicas de educación, El ¿no? rol Me del parece Estado. que está bueno El rol en del ese Estado. sentido y que está bueno que lo remarquemos hoy. Y a diferencia de Estados Unidos, bueno, no se los marginalizó de esa forma, no se dijo, vos sos de afuera, yo soy de acá. Yo soy estadounidense, vos sos italiano, y esto va a ser así siempre. Algo muy similar que sucede de lo que sucede en Inglaterra, ¿eh? Un modelo muy similar. Ellos tienen, vos podés ser del Commonwealth, podés ser hijo de una colonia, pero no sos inglés. Vas a ser neozelandés o indio en su momento para siempre. No sos inglés, pero bueno, estás dentro del Commonwealth, ¿no? Pero bueno, dentro de esa filosofía, Estados Unidos se movía de esa forma, que hoy lo sigue haciendo, ¿no? Los latinos por un lado, los orientales por el otro, las personas afroamericanas por el otro, los italianos en su momento también por el otro. Entonces, bueno, esas comunidades como ahí estaban separadas y estratificadas de una forma tal que quedaran más o menos dentro del poco acceso. Ahora, ¿por qué después pudieron seguir creciendo? Bueno, porque más allá de que eran europeos de segunda, ¿no? Lo voy a poner entre comillas porque la realidad es que en su momento se discutía culturalmente qué era lo mejor que viniera y para mí, como descendiente italiano, no encuentro algo mejor que tener esa Ah, cultura, ¿no? Pero bueno, como eran migrantes de segunda, lo que se buscaba era que los estratos sociales quedaran más abajo. Pero ellos siempre le terminaron ganando a las personas negras, por ejemplo. Como acá siempre terminó ganando el migrante italiano por frente del pueblo originario, por ejemplo, claro. O el o el boliviano, el boliviano, chileno, el exactamente. paraguayo. Sí, Ahí sí, sí, está que es la lo que vivimos migración hoy. y la migración. Claro, Pero es real. Yo lo pensaba, el gran trabajo que hizo el Estado para formar esa ciudadanía argentina, porque lo que vos contás, que realmente yo creo que, de nuevo, desde el sentido común lo digo, me parece que lo que pasó en Estados Unidos también pasó acá, por eso no es casual que exista el hospital italiano, el hospital alemán, el hospital británico. Cada nacionalidad, ¿sí? Se esforzaba por mantenerse a sí mismo resguardada dentro de sus propias nacionalidades, ¿no? Entonces había como una resistencia del propio inmigrante que llegaba acá a vincularse al Estado. Y ahí es donde el Estado aparece, ¿sí? Un Estado presente que piensa que esa persona debería tener más allá de sus asociaciones comunales y por nacionalidad, también pertenecer al Estado propio, porque si no, también tenías una disgregación cultural, que es lo que le pasa hoy a Estados Unidos. Como ujú, vos lo mencionás, el Estado ahí no se hace presente para educar a un italiano. Y yo me acuerdo que el otro día hablaba con alguien y me decía, bueno, pero vos reconoces un neoyorquino, ¿sabes cómo es? Tipo, ¿qué rasgos tiene un neoyorquino? Y el neoyorquino es eso, tipo, es un cosmopolita, tiene claro, de todo tipo y prototipo de nacionalidades, con lo cual eso sí no se dejó pasar mucho acá, tipo, acá sí fue más una política de Estado de, bueno, no vamos a dejar que esta gente se resguarde en sus propias naciones. Vamos a vincularlos a una ujú, nacionalidad superior y después, bueno, está todo bien, pueden tener su hospital, sus sindicatos, sus organizaciones de trabajo, pero sí fue un aparato estatal el que generó la nacionalidad argentina, no dejando que las nacionalidades que llegaban acá crearan un caos en términos hasta lingüísticos, ¿no? Porque también exacto, es el culto a sí. la bandera, el culto a la escuela pública, el culto a las políticas que se estaban gestando acá, están vinculadas a eso. Em, bueno, nada, después, no sé qué pensás en épocas del peronismo, cómo se da la situación. Esperá que voy a leer un poquito lo que están poniendo acá, que Ok, dicen, yo tengo un amigo australiano y es re cool para todos, pero un boliviano no. Bueno, oh, eso puede ser, ¿no? También sucede con las religiones, gente, sin caer en ofensas a nadie, siempre hay gente que dice, ay, pero yo tengo un amigo judío. judío, o ay, yo tengo un amigo gay, entonces soy más inclusivo por eso, ¿no? Bueno. Eso tiene que ver con las discriminaciones. Bueno, durante la presidencia de Perón, em, Mira, hay un par de situaciones ahí. Hay algunas con las que estoy de acuerdo y otras que no. sí, Se hizo un trabajo para que vinieran y darle resguardo a aquellas personas que estaban después de la Segunda Guerra. La verdad es que esa política le permitió, aparte de mi familia, venir de una Italia que estaba con mucho miedo a que sucediese una tercera guerra mundial, una Italia que estaba pobre, que no le podía dar respuestas a su pueblo
Pensemos y situémonos en el transcurso de menos de 50 años, se sucedieron dos guerras, de la cual Italia ya antes venía, Sí. de una guerra civil. Se sucedieron dos guerras mundiales, en las cuales Italia se alineó mal, y terminó con muchos castigos internacionales. Estos castigos internacionales no solo tienen que ver con imposiciones económicas, sino también con lo que después tuvo que ver con el Plan Marshall y toda la intervención de Estados Unidos dentro de la cultura italiana. Pero saliendo de eso, porque también es otro tema que es profundo y se habla ya de la institución de ellos, eh, el Estado italiano no tenía respuestas para aquellas personas que se estaban muriendo de hambre. Y claro, en ese momento imaginémonos a las personas de la izquierda, ¿no? Cómo estaban con el grito en el aire. Y Argentina, una Argentina en vías de industrialización. Una Argentina en la cual el modelo agroexportador ya dejó de tener sentido, porque no tenían a quién vendérselo, y que intercambiaba gente por granos. Tal O sea, cual. nosotros mandábamos comida a Italia o acero para que ellos pudieran tener alimento para el pueblo, y a cambio nosotros obteníamos algunas personas que venían a Argentina a trabajar. Sí, ¿Sí? yo ahí, por ejemplo, me parecía interesante pensar el modelo de la política en términos de migración del peronismo era totalmente diferente. Primero por dos contextos, claramente, Sí, ¿no? No era el mismo Estado-nación que agarra Sarmiento o Julio no, Argentino Roca, estaba mucho más consolidado. Entonces, en el primer plan quinquenal, que se piensa mucho esta cuestión demográfica y poblacional, ya el peronismo ve no la migración italiana y española como migraciones medio de segunda o que tal vez preferirían otras, sino que ya deja de ser el modelo civilizatorio por el modelo del migrante trabajador, con claro, lo cual había que pensar en poblar al país. Y inclusive se generaban políticas en el primer plan quinquenal para que la gente se casara, para que tuviera hijos, se subsidiaba un montón desde esa época, se trataba de poblar a la Argentina con esas políticas. Pero como era un trabajo de largo plazo, lo que se trataba de incentivar era que, bueno, dejemos ese modelo de el mejor esta quiero nacionalidad que venga un o francés aquella. o... E inclusive ahí es donde comienza la famosa migración golondrina, que ya no Claro, es no solamente la europea, sino que también es la chilena, la paraguaya, la peruana, la boliviana. Ahí es donde comienzan los países limítrofes a llegar fuertemente a la Argentina y no fue una oleada de los 4 millones de migrantes que vinieron entre el 1870 y 1920-30. No es esa gran no, cantidad, pero son cerca de 1 millón de personas que comienzan a llegar durante el peronismo, que después sí, va a generar también, obviamente, una identificación con ese movimiento y por eso hay que entenderlo también, ¿no? Porque no solamente es una migración de esa que llamamos golondrina, que es la que acaba de explicar, sino que también genera migraciones internas, ¿no? De, bueno, el crecimiento de las grandes urbes que están empezando a crecer porque el modelo agroexportador entra en crisis y ya los recursos van a pasar de la primera economía, tipo del primer sector económico, a los segundos y a los terceros, a la industria y a los servicios. Con lo cual comienza a poblarse las ciudades, pero ya no solamente de migración europea, sino también tipo el crisol de razas ujú, desde las mismas provincias norteñas que van a fomentar todo esto, ¿no? Tipo, el mismo peronismo se alimenta de esas migraciones y crea una identidad. Es una identidad de este crisol de razas. Pero bueno, sigamos entonces con el tema Y de... algo que te agrego, que me parece paradójico, Sí, es, ya estamos ahí hablando de, para aquellas personas que habían llegado a principios de la migración italiana, para la época de Perón ya tenemos por lo menos una o dos generaciones de descendientes de italianos nacidos en Argentina. Esas personas son las que después se pelean con los italianos, que vienen de la dopoguerra, de después de la Segunda Guerra Mundial, y también con los migrantes
de los pueblos limítrofes, de los países limítrofes. Es que para mí es lo que pasó con Trump, digamos, ya como Sí, yéndonos un poquito de tema, sí, ¿no? traemos un poco más a la actualidad, si querés podemos hablar. Pero como lo que sucedió con Trump cuando fue elegido, tipo el estado de Florida, todo republicano. Tipo, Sí, donde más inmigrantes, tipo en términos del inmigrante malo, ¿no? Que sería el mexicano, el sí, colombiano, sí, ¿no? sí. No el El australiano, tipo, cubano. el cubano. Esa gente cuando llega y tiene ya un estatus, ¿no? Se va en contra de su propio Es que hermano de patria, quizás tipo. el padre no lo hace, o la madre, pero el hijo o la hija sí. Sí, 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 tal cual. Y ahí fue uno de los estados claves donde ganó Trump. Ujú. Pensando todo el mundo, la opinión pública pensaba que iba a ganar Hillary, que se iba a pintar de demócrata ese estado y fue todo lo contrario. Fue una puñalada a Sí, la sí. propia gente que busca un futuro como esa persona que se estableció años ahí. Bueno, nada, yo creo A mí me que gustaría sí. dejar una reflexión que tiene que ver con esto, ¿no? ¿Por qué me pareció importante traerlo? Y gracias que me dejaste a charlarlo con vos porque me encanta. ¿Por qué me pareció importante traerlo esto? Porque así como nosotros hoy nos identificamos como argentinos, como personas que, como dice el dicho, descendieron de los barcos, en algún momento nuestros antepasados fueron migrantes. Y todo el tiempo, para justificar políticas económicas deficientes, para tratar de llegar con un mensaje culpabilizador, se apunta con xenofobia a aquellas personas que son migrantes, ¿sí? Entonces, nosotros que nos olvidamos de nuestro pasado migrante, empezamos a señalar con el dedo, como sociedad, a aquellas personas que nos dicen son el enemigo, porque vienen a ocupar nuestros lugares de trabajo. La realidad es que queda demostrado, y esto es, hay un montón de estudios sociológicos que lo demuestran, que las personas que migran no ocupan los puestos de trabajo de lo que podría estar trabajando, por ejemplo, un argentino. No lo ocupan. La comunidad boliviana se ocupó de tareas que los argentinos ya no querían hacer más, como poner puestos de venta de verdura o verdulería o fruta. O también el mercado de la albañilería y la construcción. Entonces, Es una tendencia, pero no una generalidad. exacto, sí. Es una tendencia, No pero es no una una generalidad. generalidad y de hecho hay un montón de hijos ya siendo argentinos, de personas que emigraron desde Bolivia, que hoy ocupan lugares como una guardia médica, Sí, 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 tal cual. lugares dentro del Estado, ¿no? Se van acomodando por esta política y esta filosofía de ascenso social que tenemos nosotros, que me parece que es algo muy valorable. Entonces, lo que a mí me parece importante es pensemos de dónde venimos, de dónde viene nuestra familia, antes de poner el ojo y criticar tan fuertemente a aquellas personas que vienen con una historia de migración a nuestro país y que obviamente que, bueno, y esto lo podés contar vos también, Luis, migrar de un país, de nuestro país de origen, más allá de si es elegido o no, Sí. es una tarea muy fuerte y es acostumbrarse a una sociedad nueva. Sí, es mucho más fácil cuando encontrás políticas públicas que te ayudan a ese proceso. Por ejemplo, la Argentina es un ejemplo de eso. Y a mí me parece nefasto, hoy lo digo ya como una experiencia personal, ya no lo hablo desde el sentido común, sino como una experiencia mía. Nada, yo vine, pasé por momentos de mierda, alquilándome departamentos en dólares porque, qué sé yo, pensaban que era una persona rica que venía de algún lado, o porque el simple hecho que era colombiano, no sé, tenían algún prejuicio de que algo hacía mal, ¿no? Por ahí. Y la verdad es que vine a estudiar, me gradué, soy trabajador de la universidad, soy docente, soy no docente. Y ese discurso de que vienen acá y que pagan con nosotros pagamos con nuestros impuestos la educación de los extranjeros, nada que ver, chicos. Yo desde que me bajé del avión hasta que llegué al hotel el primer día tuve que pagar un taxi, que ya tiene un IVA, tipo, Todo. desde que yo piso este país, tipo, pago los mismos impuestos que pagan ustedes, ¿no? Entonces, nada, hay que dejar de hablar desde ese lugar de la facilidad Ujú. de encontrar al otro como un enemigo, como un chivo expiatorio, y a veces lo digo también desde lo que está pasando en el presente, ¿no? Bueno, que la UBA se haga cargo, ¿no? Del financiamiento, que comience a cobrarle a extranjeros. Es una política
de Estado y deberían estar orgullosos de eso. Con lo cual, nada, te agradezco, Santi, por haber traído No, este gracias a tema. vos. Me sentí muy identificado, aprendí un montón sobre la cultura italiana, principalmente en Buenos Aires, pero en la Argentina. Y bueno, no sé, nos veremos en la próxima semana, a ver qué Sí, onda. sí, ya veremos de qué hablamos. Bueno, por ahí ya tengo un temita, pero bueno, Ah, muchas bueno, está bien. Bueno, suerte, gente. Los dejo con la otra sección. Abrazo.